Hola, si tú eres de las personas que estás pensando en estudiar arquitectura, quédate porque este es tu video. En este video vas a conocer uno de los mejores programas para el diseño de la arquitectura, que se llama AutoCAD. Y no importa si no tienes ningún tipo de conocimiento de este programa, porque aquí lo vas a aprender. En este curso vamos a ver desde lo más básico, y si tú eres una persona que ya manejas AutoCAD, te recomiendo que igual te quedes porque puede ser que existan varios parámetros o varios detalles que estás pasando por alto. En este curso te vas a convertir en un principiante en AutoCAD, pero con los conocimientos suficientes para que puedas empezar a diseñar tus proyectos. Así que si tú eres una persona que estás pensando en estudiar arquitectura o que ya estás en esta carrera, te recomiendo que te quedes porque este curso te va a servir de mucha utilidad. Ok, vamos a empezar por conocer la interfaz del programa. Este curso lo vamos a hacer en el programa con un idioma de inglés porque en la mayoría de trabajos es el idioma que manejan. Aquí como primera impresión tenemos la pantalla principal de AutoCAD, en donde podemos seleccionar entre abrir documentos recientes, iniciar un nuevo dibujo, abrir trabajos o abrir un conjunto de trabajos. Y en esta parte quiero que presten mucha atención porque tenemos una opción que se llama plantillas, que antes de comenzar a diseñar tu proyecto, la plantilla es el punto base que debes de modificar. Así que vamos a dar en esta opción y vamos a buscar la opción de ACAD ISO DWT. Esta opción es para trabajar en el sistema métrico. Si tú quieres trabajar en el sistema imperial, debes de buscar la opción de ACAD DWT. Bueno, vamos a seleccionar nuestra plantilla. Y aquí vamos a conocer primero la interfaz del programa. En la parte de arriba tenemos la cintilla en donde se encuentran la mayoría de comandos y la mayoría de herramientas con las que contamos para diseñar nuestros proyectos, en donde se va a subdividir por otro tipo de pestañas, como insertar, anotativo, parámetros y demás. Ahora vamos a ubicar nuestra barra de comandos que se encuentra en la parte de abajo, en esta zona. Esta barra de comandos es muy importante porque es como un asistente que te va a estar guiando para que puedas realizar todas las acciones que tú quieras. Así que debes de prestar mucha atención en qué es lo que te dice esta barra. Bueno, ahora vamos a pasar a modificar y establecer nuestros parámetros para poder empezar a diseñar. Debes de saber que esta plantilla que tenemos está establecida en milímetros. Si tú lo quieres transportar a metros, debes de utilizar el siguiente comando, DWG Units, en donde nos va a aparecer esta pequeña cortina. Si a algunas personas les aparece muy pequeña, puedes estirarla de tal forma que veas toda la información. Ahora, acá nos dice qué unidades de medida queremos establecer. Pies, milímetros, centímetros, y tenemos que la opción 6 es el de metros. Seleccionamos el número 6 o ponemos más bien en la barra de comandos el número 6 y damos enter. Ahora, aquí nos está pidiendo el formato de visualización lineal. En este caso le vamos a poner nosotros la opción 2 decimal y enter. Ahora noten cómo desde este punto la barra de comandos ya te está pidiendo más información para completar la acción que tú le estás pidiendo. Por ejemplo, aquí nos dice que precisemos la visualización lineal. Vamos a darle enter. Aquí nos está preguntando poner a escala los objetos de otros dibujos al insertarlo. Vamos a seleccionar sí, o pueden ustedes ponerle una Y en esta parte. Emparejar unidades de inserción con unidades de dibujo, vamos a ponerle sí. Poner a escala los objetos del dibujo actual, vamos a ponerle no. Y aquí ya se terminó el comando, ya cambiamos las unidades de medida. Para corroborar este dato vamos a escribir la palabra DWG Units. Y ahora fíjense cómo en esta parte nos marca el número 6. Este número está orientado a la opción de metros, así que nuestras unidades de medidas ya están cambiadas. Ok, ahora visualizaremos otros apartados importantes de la interfaz. En esta parte tenemos la barra de propiedades. Esta barra te va a servir mucho de ayuda y te recomiendo que siempre la tengas activada, porque aquí vamos a poder modificar todos los parámetros de nuestros elementos o dibujos. En la parte de abajo tenemos nuestros layers, que aquí vamos a modificar
todas las cosas necesarias al momento de imprimir nuestros diseños. Por el otro lado tenemos otra barra de herramientas que igual nos maneja muchas más opciones, como el grosor de línea o poner tu cursor en paralelo. Para modificarla o agregar o eliminar opciones, nos vamos a ir a esta parte de acá, en donde vamos a poder quitar o poner un elemento que nosotros necesitemos. Ok, vamos a empezar a dibujar. Vamos a empezar colocando una línea y nos vamos a ir en la parte superior. Ahora, ten en cuenta que en este rectángulo nos aparecen las coordenadas del punto en cuestión al punto en que nos estamos moviendo. Estas coordenadas están referenciadas al punto de inicio, en donde nuestro punto de inicio lo tenemos en esta parte. En nuestra barra de comandos nos pide que especifiquemos un punto en el cual queremos empezar a dibujar, pero nosotros vamos a darle una coordenada de inicio y le vamos a dar la coordenada 0, 0. Para colocar estas coordenadas solamente tienes que teclear 0,0. Y ahora si nos acercamos y nos alejamos, nos manda al punto de inicio de nuestras dos coordenadas X y Y. Estas coordenadas son las que referencian todos los puntos de nuestro dibujo. Para este caso nosotros vamos a hacer una línea de 10 metros. Colocamos simplemente o tecleamos 10 y automáticamente en esta parte se nos pone la distancia que le hemos dado. Enter. Ahora aquí un tip muy importante: si por alguna razón no encuentras tu línea o un elemento, vamos a suponer que diste un punto referenciado y estás en esta parte. Vamos a presionar el mouse en la parte del centro 2 veces. Y automáticamente nos manda a todo el contorno de nuestro dibujo. Para este punto nosotros ya estamos trabajando con una plantilla, la cual ya le cambiamos las unidades de medida a nuestro favor. Vamos a borrar esta línea, vamos a seleccionarla y para borrarlo solamente vamos a apretar suprimir. Antes de seguir dibujando, vamos a guardar nuestra plantilla para que esta esté predeterminada y ya no tengamos que hacer los primeros pasos una y otra vez. Para guardar la plantilla, vamos a irnos en la parte de arriba en el icono de AutoCAD. Vamos a dar clic y vamos a ir a la opción de guardar como. Y en esta parte nos dice guardar plantilla. Vamos a darle clic. Y nos va a mandar a una carpeta en donde están guardadas todos los tipos de plantillas que podemos utilizar. Vamos a ponerle un nombre, en este caso puede ser el suyo o el que ustedes prefieran. Vamos a ponerle en este caso plantilla oficial. Y vamos a ponerle metros, ya que tiene las unidades de medida en metros. Vamos a dar guardar. Y aquí le puedes poner una pequeña descripción. En este caso simplemente yo le voy a dar OK. Listo, ahora ya tenemos una plantilla predeterminada con las unidades de medida que nosotros vamos a utilizar. Tú puedes elaborar otra plantilla si es que deseas utilizar milímetros o otro tipo de unidades. Aquí en la parte de arriba podemos ver el nombre de nuestra plantilla. Ahora vamos a cerrar esta hoja de dibujo y vamos a ir a la opción de plantillas. Vamos a irnos hasta la parte de abajo. Y aquí tenemos nuestra plantilla que hemos creado, plantilla oficial metros. Vamos a escoger esta como predeterminada y vamos a iniciar un dibujo. La ventaja de esto es que cuando tú quieras iniciar un dibujo, en esta parte ya no vas a tener que seleccionarla, simplemente vas a dar iniciar dibujo y automáticamente va a tener la plantilla que le acabas de cargar. Modos de selección. Ahora veremos los modos de selección que tiene AutoCAD. Para seleccionar un elemento nosotros podemos posicionarnos por encima de este y darle clic, pero esto se vuelve un problema al tener varios elementos o varias líneas. Es por eso que AutoCAD tiene un modo de selección en forma de recuadro. El primer modo de selección es de izquierda a derecha, donde nosotros posicionamos nuestro mouse en esta parte, presionamos clic y abarcamos toda la figura que nosotros queremos seleccionar. En este modo de selección tú debes de tener en cuenta lo siguiente: solo va a seleccionar el objeto que esté 100% cubierto por este marco. Por ejemplo, si tú quieres seleccionar solo esta línea,
debes de asegurarte de que esté completamente cubierta, ya que si solamente lo tocas o tocas una ligera parte del elemento, no se va a seleccionar. Esta herramienta es muy útil, ya que si te encuentras en una situación como esta, en donde tú solamente quieres seleccionar este cuadro, pero está muy envuelto en otros elementos, simplemente tienes que hacer de izquierda a derecha la selección de cuadro azul. Asegurarte de que todo el elemento quede cubierto y dar clic. Muy bien, vamos a dar Escape para deseleccionar y vamos a mostrar el siguiente tipo de selección. El siguiente es de derecha a izquierda, en donde si nosotros damos clic, se empieza a formar un cuadro de color verde. Este cuadro de color verde tiene la capacidad de seleccionar un objeto tan solo con tocar un pequeño elemento de él. Si nosotros quisiéramos nuevamente seleccionar el cuadro de adentro, nosotros podríamos simplemente tocar una pequeña parte del elemento y automáticamente lo seleccionaría por completo. Así que repasa este principio. El cuadro de color verde selecciona el elemento tan solo con tocar una pequeña parte, y el cuadro color azul debe de seleccionar todo el elemento completo. Muy bien, ahora vamos a comenzar viendo a detalle las funciones de nuestra barra superior, en donde se encuentran la mayoría de todos nuestros comandos. Pero antes de ver este punto, vamos a ver estas dos herramientas que te van a ayudar bastante. Una de estas herramientas se llama modo ortogonal, y esta te va a ayudar para que puedas realizar líneas o elementos de una forma en 90 grados. Veamos cómo funciona. Al momento de nosotros seleccionar una línea y especificar un punto de inicio, noten cómo esta línea se dirige hacia todas las direcciones, en todos los ángulos. La herramienta modo ortogonal te permite elaborarlas en un sentido de 90 grados. Vamos a darle clic. Y ahora fíjense cómo esto lo mantiene recto en todos los ángulos de 90 grados. La desventaja de este tipo de herramienta es que condiciona tus líneas solo a un ángulo de 90 grados. Ok, vamos a borrar este elemento. Ahora veremos esta herramienta que se llama rastreador polar. Esta, a diferencia del modo ortogonal, te puede dar la referencia a muchos ángulos. Para activarla vamos a dar clic. Y nota cómo automáticamente el modo ortogonal queda desactivado. Ahora bien, si nosotros ponemos una línea, nota cómo la referencia va cambiando y se va arrastrando a un punto por una línea verde en los ángulos de 90 grados. Pero tiene la movilidad de dirigirse en cualquier otro tipo de ángulo. Ahora, si tú quieres que esta línea verde te sea referencia a diferentes tipos de ángulos, por ejemplo a un ángulo 45, vamos a darle clic derecho y aquí te muestra todos los ángulos que tú puedes poner para que tengas referencia de ellos. Vamos a probar este ángulo de 45 grados. Vamos a poner una línea. Y ahora, si quisieras hacer una línea de 45 grados, te aparece la referencia en línea verde y aparte te marca por una pequeña ventana el ángulo que llevas. Así que con esta herramienta puedes estar seguro de que tus líneas llevan el ángulo que tú quieres, o que tus líneas van rectas. Vamos a empezar a ver todas las herramientas de nuestra barra superior. Vamos a empezar por la herramienta línea, que ya la hemos practicado, y este se puede colocar también con el comando line. Esto lo que hace es poner líneas independientes en nuestro plano de dibujo. Aquí noten un punto importante: si nosotros seleccionamos una línea, vean cómo esta línea es independiente al resto de nuestro dibujo, ya que la herramienta línea forma como tal elementos independientes en todos nuestros dibujos. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente herramienta. Borramos esto y seleccionamos polilínea. Su comando para esta herramienta es PL. Para este ejemplo vamos a crear un cuadrado de 5 metros por 5 metros y damos Escape. Ahora, la diferencia de una línea a una polilínea es que en la polilínea nota cómo es un solo elemento. Borramos esto, vamos a dar suprimir y ahora pasemos a la herramienta círculo.
Nota cómo la herramienta círculo tiene varias opciones para especificar sus datos y tú te puedes dar cuenta por este pequeño triángulo que tiene en su pestaña. Si nosotros presionamos este apartado, nos da una serie de opciones de cómo nosotros podemos dibujar nuestro círculo. Podemos dibujarlo desde un centro y un radio o con un centro y un diámetro, por medio de 2 puntos o 3 puntos. Las opciones de hasta abajo son un poco más elaboradas, así es que no las vamos a ver el día de hoy. Si nosotros tomamos la primera opción de centro a radio y especificamos un punto, noten cómo se empieza a crear nuestro círculo en referencia al radio que vamos a poner nosotros. Si queremos un círculo con un radio de 5 metros, simplemente presionamos 5 y nuestro círculo queda creado. Ahora, si queremos un círculo con un diámetro de 5 metros, seleccionamos la opción de abajo con un centro y un diámetro y elaboramos nuestro círculo. Ahora le vamos a poner 5 metros. Ok, ahora pasaremos a ver la herramienta de arco. Nosotros podemos tener un arco a partir de 3 puntos, a partir de un inicio, un centro y un final, a partir de un inicio, un centro y un ángulo, un inicio, un centro y una longitud. Si nosotros quisiéramos poner un arco a partir de 3 puntos, tomaríamos la primera opción y especificaríamos los puntos, que en este caso son nuestros 3 vértices que tenemos acá. O bien podemos deducir un arco por medio de un inicio, un centro y un final. Y seleccionamos un inicio, un centro y un final. Nuestra siguiente herramienta es la herramienta de rectángulo, en donde nosotros podemos crear elementos rectangulares basados en medidas. Si damos clic, nuestra tabla de diálogo nos dice que especifiquemos un punto o que le demos unas medidas. La forma para establecer medidas en esta herramienta es por medio de la coma. Si nosotros tecleamos 10,20 y damos enter, nos creará un rectángulo con unas medidas de 10 por 20. Si nosotros quisiéramos un cuadrado de 5 por 5, tendríamos que escoger la herramienta rectángulo o el comando rec, especificar un punto de dibujo y establecer las medidas 5,5. Puedes verificar las medidas de tu elemento por medio de esta tabla de diálogo o tabla de datos. Damos enter y medimos este elemento. Muy bien, ahora pasaremos a nuestra herramienta elipse. Si nosotros damos en desplegar, también tenemos la opción de hacer un polígono. Para hacer un polígono nosotros debemos seleccionar esta opción y en nuestro cuadro de diálogos nos dice que especifiquemos los lados que tendrá nuestro polígono. En este caso le vamos a poner 6 y enter. Nos dice que especifiquemos un punto o unas medidas. Vamos a decirle que tenga unas medidas de 10 por 10. Vamos a darle enter. Y aquí tenemos nuestro polígono. Y ahora en la parte de abajo tenemos la opción de elipse. En esta parte también nosotros podemos dibujar un elipse por medio de 3 puntos. La forma en la que funciona es referenciar un punto de inicio, un punto final y un ángulo. Ahora, para terminar este pequeño recuadro, pasaremos a la opción de hatch o asurado, como algunos le llaman. Si nosotros seleccionamos esta opción, nos aparece una ventana nueva en donde nos dice cuáles son los hatch o asurados que nosotros podemos escoger. Para ver todos nuestros hatch, solo tenemos que desplegar esta cortina. Aquí nos encontramos con un catálogo de sombreados o asurados. Como punto importante, debes de tener en cuenta que este catálogo se puede agrandar con asurados externos. Vamos a seleccionar este que parece adoquín y lo vamos a colocar dentro de nuestro elipse.
Debes de tomar en cuenta que para que esta herramienta funcione, la condición es que debe de estar el contorno totalmente cerrado. Si tu elemento por algún motivo se encuentra abierto en algún vértice, esta herramienta no te va a funcionar. Y para demostrártelo vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a elaborar un cuadrado y vamos a cortarle uno de sus lados. Al momento de nosotros seleccionar nuestra herramienta de hatch y elegir una forma de asurado, si nosotros presionamos dentro de nuestro recuadro, nos aparece una advertencia de que no puede ejecutar esta acción porque tiene vértices abiertos. En esta parte te marca dónde se encuentran los vértices abiertos. Así que si por algún motivo tu asurado no te sale, es muy probable que tengas algún vértice sin cerrar completamente. Muy bien, ahora para nuestros siguientes ejemplos ocuparemos esta figura. Empezaremos por ver las atribuciones de estas herramientas. Como primer punto veremos la herramienta mover. Si damos clic en esta herramienta, en el cuadro de diálogos nos dice que seleccionemos nuestros objetos. Haciendo referencia a los métodos de selección, podemos seleccionar un objeto completo o solo una parte de este elemento. En este caso vamos a seleccionar todo el elemento. Presionamos enter y ahora nos dice que especifiquemos un punto. Puede ser un punto cualquiera o un punto de nuestro elemento. Damos clic y arrastramos. Noten cómo en este pequeño cuadro nos dice la distancia que se está recorriendo. Para hacerlo más exacto, nosotros deberíamos de desplazarlo unos 15 metros. Simplemente tecleamos 15 y damos enter. Ahora, ¿qué pasaría si solo quisiéramos mover el círculo que está en medio? Tendríamos que seleccionarlo con el otro método de selección. Aplastamos clic de izquierda a derecha y nos aseguramos que el círculo entre en toda nuestra selección. Damos comando mover y arrastramos 15 metros. Damos enter. Bien, este comando también puede funcionar a la inversa. Primero podríamos seleccionar nuestra figura y después dar el comando mover. Damos enter y desplazamos. Bien, ahora pasemos a nuestra siguiente herramienta, la herramienta copiar. Su comando en inglés es copy. Bien, vamos a dar clic en nuestra herramienta y nos dice que seleccionemos nuestros objetos. Y ahora damos enter. Nos dice que posicionemos un punto de referencia. Damos clic en cualquier punto y arrastramos. Damos la medida que deseamos desplazar. En este caso vamos a desplazarlo 20 metros. Y damos enter. Noten que puede seguir haciendo copias de este mismo elemento. Por ejemplo, si ahora ponemos 40, se crea otra copia en automático. Podríamos dar ahora 60 y se siguen creando copias de nuestro elemento principal. Ahora pasemos con una herramienta bastante útil, la herramienta de estirar o stretch. Para este caso vamos a borrar los extremos de nuestra figura. Y para que entiendan mejor, este tipo de herramienta es un alargador o estirador de vértices. Damos clic en estirar y nos dice que seleccionemos los objetos. En este caso quiero que tengas en cuenta que tú debes de seleccionar los vértices que tú deseas tirar. Por ejemplo, yo quiero que esta parte de mi dibujo se alargue unos 5 metros más. Entonces tendría que seleccionar estos dos vértices. Seleccionamos, especificamos un punto y estiramos. Ponemos 5 metros y listo. Ahora, si yo quisiera estirar esta parte de mi elemento, simplemente tendría que dar estirar, seleccionar los vértices que deseo alargar, enter y poner un punto en específico. Antes de que pasemos con otro ejercicio, quiero enseñarte estas dos herramientas que igual te van a servir de mucho. Estas dos herramientas se llaman rastreo de objetos o de puntos. Si nosotros seleccionamos esta herramienta, ten en cuenta que al acercarme a un punto de mi elemento no tiene ningún tipo de referencia al cual se pueda enlazar. Sin en cambio, si nosotros activamos esta herramienta, ahora ya tenemos puntos de referencia los cuales podemos utilizar para guiarnos en nuestro diseño. Para cambiar o aumentar más tipo de puntos, tenemos que darle clic izquierdo y aquí te van a aparecer todos los puntos de referencia que puedes activar o desactivar.
tenemos un punto de extremos, un punto medio, un punto de centro, un nodo, un punto de inserción, un punto en una tangente y muchos más. Así es que procura tener siempre activada esta herramienta. Bueno, daremos control Z para restablecer nuestra figura. Y ahora pasaremos a nuestra siguiente herramienta, la herramienta rotar. El comando lo puedes encontrar con la letra R. Damos clic. Ahora nos dice que seleccionemos el objeto. Damos enter. Nos dice que posicionemos un punto de referencia. En este caso va a ser el centro. Lo posicionamos. Y aquí debes de entender que tu figura va a girar o a rotar con referencia a este punto que tú asociaste. Si nosotros queremos girarlo 90 grados, simplemente damos una medida de 90 y damos enter. Muy bien. Ahora pasemos a nuestra herramienta de espejo o mirror. Si nosotros damos clic, nos dice que seleccionemos un objeto. Damos enter y ahora que especifiquemos un punto. Vamos a especificar un punto por este espacio. Ahora noten cómo a partir de este punto él va a empezar a elaborar un espejo, en donde si nosotros lo hacemos para el sentido de arriba, va a girar y hará el espejo a partir de este eje. Sin en cambio, si nosotros lo hacemos a un lado, al sentido de la X, va a tomar este eje para la realización de este espejo. Nos pregunta si queremos borrar el elemento original. Le vamos a dar que sí. Yes. Muy bien. Nuestra herramienta escalar nos permite redimensionar el espacio de nuestro elemento. Damos clic en escalar, seleccionamos un objeto, damos enter, especificamos un punto. En este caso vamos a tomar esta arista y ahora podemos escalarlo a nuestra conveniencia. Si queremos que este elemento tenga la mitad, podríamos ponerle 0.5 y automáticamente esto queda reducido a la mitad. Ahora, si queremos que tenga el doble de tamaño, tendríamos que darle escalar, seleccionar objetos, enter, dar un punto de referencia y en lugar de 0.5 tendríamos que darle 2, enter. Ahora pasemos a nuestra herramienta trim. Esta herramienta en español se llama recorte y a lo que nos ayuda es a recortar un segmento que se encuentra entre dos objetos. Presionamos clic y ahora seleccionamos un objeto. Podemos recortar esta parte igual o esta parte igual. Para que entiendas el concepto de esta herramienta, va a poder recortar un elemento siempre y cuando esté en medio de dos objetos más. Por ejemplo, puedes recortar esta parte porque está en medio de este objeto y este objeto. Bien, ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos que recortar varios elementos? Por ejemplo, todas estas líneas que tenemos acá. Bueno, damos comando recorte o trim y damos clic en un punto cercano y arrastramos por todos los elementos que queremos desaparecer. Finalizamos dándole otro clic. Herramienta empalme o fillet. Bien, este tipo de herramientas lo que hace es enlazar dos elementos que tengamos o que estén distanciados. Así es que si nosotros presionamos esta herramienta, nos dice que seleccionemos los objetos que queremos enlazar o unir. Vamos a seleccionar esta línea y esta otra línea. Ahora, para repetir el mismo comando no es necesario que lo vuelvas a presionar, sino simplemente puedes teclear la barra espaciadora para que reciba la computadora de utilizar el último comando. Barra espaciadora, seleccionamos esta línea y esta otra. Bien, ahora pasemos a nuestra herramienta de Rectangular Array. Esta herramienta nos sirve para hacer múltiples copias en formato de una tabla. Si nosotros presionamos clic, nos dice que seleccionemos un objeto
damos Enter y se nos abre otra pequeña ventana en donde nos dice cuál es la cantidad de elementos que nosotros queremos y de filas. Si nosotros ponemos aquí 5 columnas y aquí 2 filas, noten cómo puedes ir manipulando las copias que tú has creado. En estos apartados es para reducir o aumentar la distancia que hay entre ellos. Si nosotros en este punto lo cambiamos a 10, nota cómo se empiezan a juntar más los elementos. Vamos a dar en cerrar y ahora vemos ya todas las copias de nuestro elemento. Esta herramienta también tiene más submodalidades y las podemos ver desplegando la cortina. Si nosotros ponemos este, es para que su referencia sea a partir de una curva, su referencia sea a partir de un círculo. Vamos a poner este apartado y vamos a crear primeramente un círculo. Ahora vamos a ir a nuestra herramienta de Polar, dar clic, seleccionar los objetos, Enter, y vamos a especificar el centro del círculo que queremos. Ahora miren cómo crea estas copias en torno al punto céntrico que asociamos. De esta manera igual le podemos cambiar la cantidad y las distancias a las que se encuentran. Bien, ahora pasaremos a nuestra herramienta de borrar. Esta herramienta lo que hace es borrar como tal la línea o el segmento por completo. Damos Enter y desaparecen los elementos que habíamos creado hace un rato. Esta herramienta, a diferencia del comando recortar, elimina todo el elemento por completo, no solo un segmento que se encuentre entre dos líneas o dos elementos. Ahora pasemos a nuestra herramienta de explotar o explode. Chequen cómo este es un elemento que yo he creado con una polilínea, por lo tanto es un único elemento, es una única línea. Si nosotros seleccionamos esta figura y damos el comando explotar o explode, damos Enter, automáticamente divide todas las líneas en elementos independientes. Como tal y como su nombre lo dice, explota todo el elemento en líneas y fragmentos en donde su geometría lo permita. Bien, ahora continuaremos con nuestra última herramienta de este bloque, la herramienta desfasar offset. El comando lo pueden escribir directamente. Esta herramienta es una de las más ocupadas y es por lo general porque en muchas ocasiones necesitas desplazar una copia paralelamente de una línea o un objeto. Para ver cómo funciona, daremos clic en la herramienta y seleccionaremos un punto o una distancia. En este caso yo quiero que se desfase 1 metro de este círculo. Entonces pondría 1 metro del cual se va a desfasar una copia. Aquí elegiremos si lo queremos que se desplace hacia el exterior o hacia su interior. Finalizamos con un clic y ya tenemos el desfase de este círculo a 1 metro de distancia. Bien, nos faltan ver todas estas herramientas, las cuales las vamos a ver un poco más rápido y solamente las más importantes para que tú puedas hacer utilización de ellas lo más rápido posible. Tenemos la herramienta de texto, que podemos elaborar el texto en referencia a un recuadro o a una línea. Si lo queremos usar con referencia de una línea, aplastamos la segunda opción, damos un alto, damos Enter y aquí ya podemos escribir nuestro texto. Por ejemplo, suscríbete. Ahora, si lo queremos hacer por medio de un recuadro, seleccionamos la primera opción y desarrollamos el cuadro de nuestro texto en donde lo queremos. Aquí vamos a ponerle, dale like. Herramienta de dimensionamiento. Esta herramienta nos sirve para acotar
todos nuestros elementos que tenemos en nuestro plano de dibujo. Si nosotros presionamos este apartado, nos va a pedir que seleccionemos los puntos específicos en donde deseamos obtener la medida. En este caso va a ser de este punto hacia este otro. Arrastramos y finalizamos con un clip. Si nosotros nos acercamos, nos dice que esto tiene una longitud de 15 metros, porque recuerda que nuestra plantilla está configurada a metros. Ahora, ¿qué pasa si queremos acotar un elemento con una cierta inclinación? Bueno, para este caso utilizaremos la herramienta que está a un costado. Vamos a dibujar una polilínea. Supongamos que lo que necesitamos es obtener la distancia de inclinación que tiene este elemento. Seleccionamos nuestra herramienta y desplegamos su ventana. En esta cortina nos dice que puede acotar diferentes formas, ya sea con grados o con una cierta inclinación. En este caso vamos a aplicar la segunda opción. Vamos a dar clip y arrastramos. Finalizamos con un clip y nos dice que esto tiene una distancia de 8.83 metros. Ahora, si queremos saber los grados de un ángulo, en este apartado de anotativo es donde vamos a encontrar la herramienta que también nos va a ayudar. Si nosotros abrimos otra vez la ventana y decimos que ahora queremos medir un ángulo, nos va a pedir que seleccionemos nuestros elementos, que en este caso es este y este otro. Y aquí vamos a tener los grados en los que estas dos líneas se encuentran. En este caso 135 grados. Ahora, para sacar las dimensiones de un círculo, también aquí vamos a encontrar la herramienta que necesitamos. Si nosotros dibujamos un círculo y queremos saber cuál es su diámetro, despegamos la ventana y seleccionamos el diámetro. Seleccionamos nuestro elemento y nos dice que tiene un diámetro de 2.47. Pero ¿qué pasa si ahora quieres saber el radio? Lo mismo, vamos a nuestra paleta de opciones y ahora seleccionamos el radio. Seleccionamos nuestro elemento y nos dice que tiene un radio de 1.23. Este apartado que tenemos aquí nos sirve para crear diferente tipo de cotas y para cambiar los parámetros en letra, flechas y estilo. Si nosotros desplegamos, nos encontramos con diferentes opciones para modificar sus parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos diferente tipo de cotas, en donde en esta parte podemos crear una nosotros mismos. Pero esto ya es un tema un poco más avanzado que se los diré en otro video. Ahorita estamos viendo las herramientas básicas. Ahora veremos el tema de las capas. Bien, para formar una capa, y antes que nada hay que decirte que una capa simplemente es una subdivisión en donde tú colocas ciertos elementos, pero que te ayuda a organizar mejor tu proyecto. Debes de tener en cuenta que son muy importantes al momento de elaborar tus capas. Rápidamente vamos a ver cómo se crea una capa. Si nosotros apretamos este botón, nos lleva a una ventana en donde podemos visualizar todas las capas que tiene este plano de dibujo. Para nosotros poder crear una capa tendríamos que darle clic en este elemento, en donde se nos despliega una fila y vamos a poder darle los atributos a esta capa. En este caso le vamos a poner ejercicio. Le vamos a dar enter y aquí tenemos otra serie de opciones. Por ejemplo, el de apagar o prender, el de congelar, el de bloquear, configuraciones para plot, color de la capa, tipo de línea y gruesor de la línea. En este caso vamos a cambiar simplemente el tipo de línea, el gruesor de la línea y el color. Para cambiarlo damos clic en su color y escogemos uno. Vamos a poner un rojo y aceptar. En tipo de línea vamos a cambiarlo y vamos a ponerle aquí en cargar tipos de línea. Vamos a seleccionar este que está aquí y darle OK. Vamos a seleccionarlo y a darle OK. Y en gruesor de la línea vamos a cambiárselo y lo vamos a poner un poco más gruesa en 30 milímetros. Damos OK y cerramos nuestra ventana. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este elemento de acá pertenezca a la capa de ejercicio? Simplemente lo selecciono,
me voy a la pestaña de arriba y selecciono la capa. Noten cómo sus propiedades han cambiado dependiendo a la configuración que tenemos en la capa, porque la capa va a mandar todas las características que los elementos puedan tener. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros apagamos esta capa? En automático todos nuestros elementos desaparecen. Ahora, si queremos bloquearla, tendríamos que presionar este icono de candado para que no pueda haber ningún tipo de modificación. Y este otro símbolo es el símbolo de congelar, para que nosotros también pongamos a una capa aislada de otras modificaciones. Vamos a prender la capa y a desbloquearla. Ahora pasemos al recuadro de a un lado. Este recuadro es para crear y editar bloques de trabajo. Este es un tema un poco más avanzado, pero de todas maneras te voy a dejar un video en esta parte para que tú puedas ver a qué se refiere un bloque de trabajo. Aquí encontramos las propiedades de un elemento que seleccionamos. En este caso vamos a seleccionar un elemento de nuestra figura geométrica. Si nosotros seleccionamos estos tres círculos, nos van a aparecer las propiedades que tiene en este apartado. Si nosotros quisiéramos cambiar sus propiedades, tendríamos la ventaja de hacerlo directamente en este apartado. Si quisiéramos un color naranja, simplemente presionamos, cambiamos el color y listo. Podemos cambiarle también el gruesor de la línea a una más ancha y el tipo de línea, en este caso uno punteado. Si notas que el gruesor de la línea no cambia, es porque debes de habilitar esta otra opción de abajo, que es el gruesor de las líneas. Si nosotros aplastamos, noten cómo el gruesor cambia automáticamente. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para copiar las propiedades de una línea? Para eso vamos a tener la herramienta de Match Property, que nosotros al seleccionarla nos pide que seleccionemos un objeto, el cual vamos a seleccionar de este círculo. Vamos a copiar las propiedades de esta línea y ahora se las vamos a pegar a esta otra línea de acá. Si nosotros damos clic, copiamos las propiedades que hemos arrastrado del elemento anterior. Vamos a dar Escape y Control Z. Ahora pasaremos al siguiente apartado, el apartado de grupos. Por esta parte de arriba también te voy a dejar un pequeño video en donde te explico mejor cómo funcionan y cómo realizar ciertos grupos. Ahora pasaremos al apartado de medición, en donde encontraremos la herramienta medir, en donde si la presionamos, en donde nos mostrará todas las medidas que tiene nuestra geometría. En este caso, si la metemos dentro de nuestro círculo, nos dice que tiene un diámetro de 2.5. Y si la pasamos a nuestra figura rectangular, nos dice la medida que tiene a lo alto y también a lo largo. En este otro apartado también tenemos herramientas un poco básicas, como la de seleccionar todo, que es esta que se encuentra en un tono verde, que lo único que hace es seleccionar todos nuestros objetos en nuestra hoja de dibujo. Como pueden ver, selecciona todos los objetos que se encuentran dentro de nuestra zona de dibujo, o una pequeña calculadora. Vamos a cerrarlo y esto sería todo en esta pestaña. Ahora, si pasamos a la pestaña lateral, tenemos opciones como pegar, cortar y copiar. Estos no tienen mucha complejidad porque literalmente es como un documento de Excel. Los puedes copiar y pegar en diferente manera, pero es mucho más recomendable que utilices Control C y Control V. Muy bien, ahora te voy a dejar un documento en donde vas a encontrar 5 fachadas diferentes. Estas fachadas se pueden hacer con las herramientas que acabamos de ver en este video. Así que la intención para que vayas practicando los comandos que hemos visto es que repliques este tipo de fachadas, que el documento se va a encontrar en la descripción del video. Estas fachadas las puedes elaborar por medio de líneas, polilíneas, ashurados, rectángulos y por medio de todos los comandos que hemos visto. Si quieres que repliquemos cada una de estas fachadas, déjame en los comentarios la palabra parte 2 para que haga un video elaborando y replicando todos estos ejercicios paso a paso y vayas viendo cómo se van elaborando.